decir, va a estar, en este caso no va a haber el solcito, no va a haber, perdón, la luna, ya no va a haber el solcito, sino que va a estar así de manera intermitente. En esas zonas que va a ocurrir. Siguiente, dice, observa y analiza la siguiente imagen sobre los usos horarios e identifica la alternativa incorrecta. La línea internacional de cambio de fecha es una línea imaginaria superficial terrestre trazada sobre el Océano Pacífico y coincidente con el meridiano de 180. El cambio se determina por el antimeridiano. Solo los puntos que pertenezcan a un meridiano tendrán distinta hora. Cada uso horario representa una hora del día. Cada uso horario al este de tu posición tiene una hora más tarde y al oeste sería una hora más temprano. Respecto a usos horarios, ¿cuál sería aquí nuestra respuesta? ¿Están ahí, chicos? Ahí está Jocelyn, ¿no sé? Dice, solo los puntos que pertenezcan a un meridiano tendrán distinta hora. Cada uso horario representa una hora del día. Tenemos nosotros exactamente 24 usos horarios. Eso es correcto, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, uy, ¿qué pasó acá? Se ha marcado nuestra respuesta, ¿sí? Nos dice la línea internacional del cambio de fecha es una línea imaginaria superficial terrestre, trazada sobre el Océano Pacífico y coincidente con el meridiano de 180. Es correcto, ¿no? Por el estrecho de Bering. El cambio se determina por el antimeridiano. Podríamos decir que sí, ¿no? Ya que este es le denominamos el cambio de fecha, ¿sí? Pero exactamente el cambio se determina por el antimeridiano. Sería de cada esto, ¿no? De cada, en este caso, cada uso sería el cambio, ¿sí? Pero no especifica tanto, ¿no? Solo los puntos que pertenezcan a un meridiano tendrán distinta hora. Cada uso horario representa una hora del día. Solo los puntos que pertenezcan a un meridiano. Cada uso horario al este de tu posición tiene una hora más tarde y al oeste sería una hora más temprano. Correcto. Me parece que aquí me he comido una pregunta. Generalmente es hasta la I. Ya, así que descartando entonces en base a lo que tenemos, podemos decir, el cambio se determina por el antimeridiano, pero podríamos añadirle aquí, donde va a haber una variación de donde empieza un día en este caso y termina otro día, ¿no? Esas variaciones. Vamos aquí. Son numerosos los sistemas de información geográfica existentes actualmente en el mercado, entre los cuales cabe destacar algunos de acceso libre o no. Relaciona alguno de estos sistemas. Google Earth, ArcGIS, Google Maps. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Te mostrará las instrucciones sobre cómo llegar y utiliza información de tráfico en tiempo real para encontrar la mejor ruta a tu destino. A ver, esto está sencillo, ¿verdad? En el caso de este aplicativo que nos muestra a nosotros rutas, bien, vendría a ser el Google Maps. Es utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios de comunicación. Recuerda que estos sí pueden ser utilizados por todos, pero hay una plataforma que es líder. Muy bien. ArcGIS. Es un programa informático que muestra el globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía con base en la fotografía satelital, sería el Google Earth, ¿no? Aunque recientemente también el Google Maps muestra fotografía satelital, ¿no? Pero bueno, en tu libro lo dice así, así que lo tomamos textual. Representaciones cartográficas y las características. Tenemos que ubicar el número. Universal transversal de Mercator, proyección afiláctica, escalas, cartogramas, coremas, proyecciones, mapa oficial del Perú, sistema de posicionamiento global, GPS, y mapa coroplético. A ver, dice, fue designado por Roger Brown. Eso quizás está muy literal, ¿no? Esto nosotros le denominamos los coremas. En la parte superior te puse la foto del señor, ¿sí? El nombrecito, Roger Brown. Red de meridianos y paralelos que sirven de base a un mapa. Red de meridianos y paralelos. ¿Qué será? UTM, proyección afiláctica, a escalas, cartogramas, proyecciones, coremas. ¿Seguros, seguros, seguros? Muy bien. Para realizar nuestras proyecciones siempre requerimos meridianos y paralelos, ¿no? Presenta una escala de 1 sobre
1.000.000. Ah, ya, tenemos que reconocer en este caso. ¿Qué será? 1/1.000.000. Aunque está sencilla, lo dice ahí de manera implícita. Es lo único, de hecho, que está mostrando. El mapa oficial del Perú, ¿no? Si el mapa oficial es 1/1.000.000, quiere decir que la Carta Nacional es 1/100.000, ¿sí? Funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre la Tierra. Necesitamos 3 como mínimo que se alineen para brindar nuestra ubicación. ¿Qué será entonces? El número, muy bien, el 8. Ya está. Defines estadísticos, ejemplo, densidad poblacional. Ah, ese es un tipo de mapa, ¿sí? Es un mapa temático, pero ¿qué será? Creo que también es el único que está, ¿no? Sí. Es el único, sería el coroplético. Mapa estadístico, o también denominado los carto, los cartogramas. Es la equivalencia existente entre las dimensiones reales y las que se asignan en la representación. Llevamos de la realidad al plano. Para ello hacemos uso ¿de qué? De escalas, muy bien. Cilíndricas, cónicas y azimutales. ¿Qué serán? Son proyecciones, pero en este caso sería... ya. Bueno, acá no dice según su origen, ¿no? Pero sí me dice la proyección afiláctica, donde no conservaba ni la forma, sí, era ni la forma, ni el área, ni las distancias, sino que era en base a las proyecciones cilíndricas, cónicas y azimutales. Muy bien, chicos. Y por último, es una proyección cilíndrica conforme, los paralelos y meridianos son iguales. Vendría a ser las UT y M, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de representación cartográfica se evidencia a continuación? Con ellos podrás saber también si existen ríos o arroyos, zonas forestales, líneas eléctricas y telefónicas pendientes, entre otros datos, con los cuales podrás desarrollar proyectos arquitectónicos como viviendas y edificios, así como proyectos de ingeniería. Coremas, cartogramas, planos de distribución, mapas temáticos, planos topográficos, ¿qué será? Mira, nos está diciendo distintas formas. Por ende, vendrían a ser planos topográficos, ¿sí? Ya, es una aplicación, o también podría decir aquí mapas topográficos, ¿no? Bueno, pero dice planos topográficos. Es una aplicación que tiene su celular, que le permite saber dónde anda su novio o su novia. O es una unidad electrónica que utiliza las señales que transmiten los satélites para calcular la posición de un objeto en el suelo. La precisión depende de una serie de factores, como son los obstáculos naturales, las condiciones atmosféricas, la ubicación de satélites, así como el mismo receptor. El texto anterior hace referencia al GPS, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está tu frase? Te he puesto una frase. Ay, no se guardó los cambios, pero tengo otra frase. Tengo otra frase para esta semana, no se preocupen. Bien, chicos, vamos a hacer ahora nuestro capítulo número 8. Bueno, si te das cuenta, este es el último capítulo de geografía que vamos a trabajar, ya que a partir de la semana que viene vamos a hacer economía y así terminamos. Estamos entonces en nuestra recta final, a un mes. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cómo van de ánimos? ¿Están bien? Sí, ¿verdad? ¿Nerviosos? ¿Terrible? Ay, chicos, cry. ¿Quieres llorar, hija? Don't cry, no llores, hija. Ay, no puede ser. Es porque están tensitos, ¿no? Es por la tensión de pensar, ¿y qué me va a venir de tanto que estoy haciendo? No te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. El día sábado te he subido aparte de lo que hemos hecho, te he subido dos, ¿cómo se le llaman a estos? Crucigramas se llaman, ¿no? Dos crucigramas. Uno no te muestra las respuestas y otro sí te muestra las respuestas, ¿no? Puedes apretar, apretar y te va a aparecer. Entonces, como ya estamos entrando a esta semana y prácticamente falta un mes, la próxima semana ya te voy a compartir
en este caso, el cuestionario general. Vas a encontrar preguntas que obviamente no vamos a desarrollar de momento en esta semana, pero igual, chécala tu libro o pásate las preguntas y resuelve las otras. Recuerda que entre más repites, más vas a recordar. ¿Ya? Es muy importante también, tienes que decirte cosas bonitas, ¿no? Darte ánimos para que así puedas relajarte. Y claro, no te estreses tampoco. La idea es que estudies, pero que tampoco te enfermes. ¿Ya? Vamos a trabajar este tema muy bonito, hijos, población y calidad de vida. Como saben, lo vamos a trabajar en las dos clases. Vamos a empezar en primer lugar definiendo, ¿no? ¿Qué es la demografía? Ya lo hemos escuchado antes. Era un criterio de las regiones naturales, ¿sí? La demografía era un criterio de las regiones naturales, donde hacía énfasis a la población, pero para el caso de regiones y sus tradiciones culturales, en este caso costumbres, ¿no? Formas de vida, actividades. Pero desde un punto de vista enfocado estadísticamente, ¿ya? Esta es una ciencia estadística que nos va a mostrar cuántas personas hay en un determinado lugar, ¿sí? Ahora, si nosotros dividimos la Tierra en nuestros dos hemisferios, norte y sur, o boreal, austral, o septentrional y meridional, ¿dónde vamos a encontrar mayor población? Obviamente en el hemisferio norte, ¿no? Ya que estos presentan una mayor extensión de terreno y además también que gran parte de estos países pues son avanzados y tienen, digamos, una economía relativamente buena. Gran parte de estos países, ¿sí? Ahora, la demografía hace uso de un instrumento que es el censo, para que nosotros sepamos cuántas personas hay en un determinado lugar. En el caso del Perú, es el INEI, ¿no? Quien realiza censos generalmente promedio casi 10 años. El último fue en el 2017. Quiere decir que en el 2027 recién vamos a conocer datos oficiales, pero aún tras ello, el INEI también realiza un conteo, llamémosle así, a gran escala, de cuántas personas hay en nuestro país, ¿sí? Para estudiar en este caso distintos factores como es la evolución, la estructura y la dinámica. Cuando nosotros hablamos de evolución, nos referimos a cómo va creciendo la población, ya sea de forma natural o de forma social. Ahora, para que se dé este crecimiento, hay factores que van a intervenir o van a determinar dicho crecimiento o decrecimiento también, ¿no? Por ejemplo, en lo largo de nuestra historia, nosotros vamos, si repasamos, ¿no?, la historia, nos daremos cuenta de que antes, pues cuando recién los hombrecitos estaban empezando este proceso de la humanización y el Homo sapiens nos empieza a establecerse, eh, este recién empieza bueno, fue muriendo, ¿no?, en cada uno de estos, los Homo ergaster y todos ellos, hasta que finalmente logró establecerse uno, que es el Homo sapiens, ¿no? Entonces, han habido factores que han determinado de que algunos se extingan. Por otra parte, si hablamos en la Edad Media, por ejemplo, las enfermedades o la peste negra, la peste bubónica, incluso este factor de la limpieza influía que las personas no sobrepasaran los 35 años, ¿no? En este caso de forma natural. También puede ser de forma social cuando en una determinada área es abandonada. Es decir, las personas prefieren migrar, irse a otro lugar, ¿sí? Reflejando así este criterio, la evolución. En el caso de la estructura, vamos a ver por cuántas, en este caso, quiénes conforman el país, ¿no? En sexo, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. En edad, lo vamos a dividir en 3 rangos, que vamos a ver más adelante, ¿sí? En la dinámica, a ver, ¿cómo es la distribución? ¿Dónde prefieren estar las personas? De manera clásica, vamos a dividir costa, sierra, selva, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿no? Y según, en términos económicos, cuáles son los puntos en este caso de apogeo, cuáles son aquellos que van son los focos de atracción, ¿no? Los lugares más
poblados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? La evolución, la estructura y la dinámica, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Y claro, el INEI estudia todo, evolución, estructura, dinámica, desde un punto de vista cuantitativo, ya que cuando se realizan los censos, vamos a realizar un conteo poblacional, ¿no? Y establecer entonces dichos criterios. Bien, muchachos, vamos a desarrollar entonces nuestros indicadores demográficos. Ay, ya. Bien. Si te has dado cuenta, a medida que hemos ido estudiando distintos temas, una ciencia se apoya de otras ciencias. En el caso de la demografía, va a apoyarse en otras ciencias como es la antropología, la sociología, la economía, la historia y la geografía. Bueno, en geografía se sobreentiende, ¿no? Porque vamos a ver, porque el clima, ¿sí? O los recursos naturales u otros factores van a influir para que una zona sea poblada. La historia también a través de los años, ¿no? Eh, se han realizado conteos, ¿sí? Y también, pues, han habido flujos de crecimiento y decrecimiento por X motivos. Desde un punto de vista económico, también influyen que una zona sea ocupada. La sociología y la antropología, bueno, propiamente habla del estudio, en este caso, de las personas, de la sociedad, ¿no? Bien, ¿cuáles son los indicadores que vamos a desarrollar? Esto, chicos, es sencillo. ¿Ya? Y probablemente te pregunte con un ejemplo y lo que tengas que hacer es reconocer. Para el caso de la población absoluta, nos referimos, como su nombre, como su nombre lo dice, absoluto, total. Es decir, toda la población que vamos a encontrar en una zona, ¿no? Ya sea en este caso personas que han migrado, personas de todas las edades, ¿no? O personas en este caso que han, ya lo dije, ¿no? Que han migrado, ¿sí? De manera general. Población absoluta. Esto se considera el tiempo y el lugar, ¿no? En este caso, cuando se desarrolla el censo, ¿sí? Digamos en el 2017, que es el último censo que se ha desarrollado. A persona que lo encontró, nació o vivía, digamos, en Madre de Dios, ¿sí? Pero por cuestiones de trabajo se fue a Chincha, donde lo encontró el censo, ahí lo censaron. Por ende, formaría parte de esa población. Pero de forma general, ¿no? Igual forma parte de todo el país, población absoluta. La población relativa. A este indicador también le vamos a denominar la densidad poblacional o la densidad demográfica. Densidad. ¿Qué significa, profesora? Ya, en el país, según el último censo, ¿no? Nos dice que había 31.237.385 habitantes. Esto vendría a ser nuestra población absoluta. Pero, ¿cuántas personas vivirán por kilómetro cuadrado considerando la superficie que tiene nuestro país, ¿no? O en este caso en un distrito, en un departamento, etc. Para conocer ello, utilizamos esta forma de la densidad poblacional o la población relativa, donde a la población absoluta la ubicamos en la parte superior y la superficie en kilómetros cuadrados en la parte inferior, hacemos nuestra división y nos indica, ¿no? Cuánto promedio vive por kilómetro cuadrado, siendo para el caso de nuestro país, según el censo del 2017, 24,31 habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente esto es con cifras, ¿no? En este caso redondeamos, 25, ¿sí? Ahora, chicos, respecto a toda nuestra coyuntura, recuerda que en este caso, distintos aspectos influyen a que haya un crecimiento poblacional, ¿sí? O también puede haber una disminución de la población. ¿Ustedes qué piensan? ¿La población ha aumentado? ¿Ha disminuido? Considerando el contexto actual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué ven ustedes no sé, en su barrio? ¿Hay más personas? ¿Está disminuyendo? Ya, está disminuyendo.
Pero también hay nuevos bebés. No sé si ustedes hayan visto, ¿no? De repente la vecina está teniendo su primer hijito, eh, o la prima está teniendo su segundo hijito, ¿no? Un promedio, profesora. Ay, lloran mucho, sí, así son los bebés, siempre lloran. Según el 2000, como el año anterior, ¿no? Hablábamos del bicentenario. El INEI ha realizado, no ha sido propiamente un censo, ¿no? Pero considerando los registros, en este caso de nacimiento, registros en RENIEC, ha visto cuánto es que aumentaba la población. En este caso aquí lo está redondeando, ¿no? Desde 31.237.000, en este caso 0.4, pero es 385 redondeado. Y para el 2021 la población promedio, ¿no? Va por los 33.035.000, en este caso 35.000.3. No especifica cuánto, está redondeado. Ah, profesora, ¿quiere decir que la población ha aumentado? Sí, pero no a gran escala. Y eso lo podemos ver en el crecimiento intercensal, que vamos a ver más adelante. Se ha aumentado, aún tras los casos de COVID, ¿no? Y la muerte de muchas personas, la población aumenta. Aunque en otros países, si hablamos a gran escala, ustedes se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, en el caso de China, están preocupados porque los chinos ya no quieren tener hijos y también, además de ello, varios de ellos se han suicidado producto del COVID, ¿no? Entonces, terrible la situación, ¿no? Pero a gran escala, si hablamos de todo el mundo, la población no está creciendo como debería o como los estados esperan. Eso sí, la vida es muy cara, eso vamos a llegar también. Otros indicadores, la tasa bruta de natalidad, ¿no? Tú habrás notado, tu vecinita, tu familia, de repente, o tu mamá, ¿no? Teniendo su hijito. Ellos formarían parte de la tasa bruta de natalidad. Hay una formulita sencilla también. Tasa bruta de natalidad es igual a número de nacimientos vivos sobre la población total, 31 millones y algo, por 1.000. Nacimientos vivos, profesora. Es decir, para poder considerar en la tasa bruta de natalidad, este niñito tiene que haber cumplido un año para recién considerarlo. ¿Por qué, profesor? Es que durante ese periodo puede que muchas cosas le pasen al niñito y de repente fallezca. Y de ser el caso, ¿no? Formaría parte de la tasa de mortalidad infantil, aquellos que fallecen antes de cumplir un año. Esta tasa es un indicador de salud. ¿Por qué, profesora? A ver, si un niñito fallece, tiene que ver o hay una mala política de salud, no se está distribuyendo bien en este caso medicamentos, ¿no? O de repente no es favorable la situación de la madre, etc. Se estudian todos esos factores para poder mejorar, ¿no? Y de que esta tasa de mortalidad infantil disminuya y la tasa bruta de natalidad aumente. Y claro, la tasa bruta de mortalidad vendría a ser las personas que fallecen. La misma formulita, mira. Tasa bruta de mortalidad es igual a número de defunciones sobre población total por 1.000. Lo mismo, solo cambia esto, ¿sí? Tasa bruta de fecundidad. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Lo voy a poner aquí para que no se den cuenta. La tasa bruta de fecundidad, ¿habrá aumentado? ¿Habrá disminuido? ¿Y qué es eso, profesora? Cantidad de hijos que tienen las mujeres, ¿sí? Aumentada, disminuido, disminuyó, bajó. Muy bien. ¿Ustedes han visto, muchachos, Ay, se me fue el nombre. ¿El Papa? No me recuerdo su nombre, se me fue su nombre. Ay, ¿cómo se llama el Papa? Estaba pensando en el de Lima, el cardenal Cipriani, y se me fue. Y ustedes deben saber, quizás ustedes se recuerdan, se me cruzaron los cables. Ya, pero salía en los medios de comunicación, ¿no? Diciendo de que las personas eran egoístas, porque hoy en día prefieren tener una mascota, un perrito, un gatito, ¿no? En vez de tener un hijo. Y según las revistas, ¿no? Dicen que la nueva moda es que una persona
tenga un animalito y la mascota hoy en día es la planta. Un poquito feo, ¿no? El concepto, pero si se dan cuenta, hoy en día pues las personas no quieren tener hijos. Y en varios países hay crisis respecto a ello. Por ejemplo, en las zonas, en los países europeos, buscan a las personas, ¿no? Vive en nuestro distrito, en nuestro condado, ¿no? Ten hijos, te vamos a pagar. El Estado paga por tener hijos. También el Estado prácticamente les paga por vivir en una determinada zona. Entonces, sí, hay un gran problema ahí. Y si les preguntamos a ustedes, seguramente no quieren tener hijos. O sí quieren tener hijos. Vendría a ser, ¿no? Ah, sabía, todos dicen eso, que no quieren tener hijos. Nadie en este salón quiere tener hijos. Sí, Amara, ¿tú quieres tener hijos, hija? ¿Tampoco? ¿Sí? Nadie quiere tener hijos. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser. A mí sí me gustaría tener un hijo, llorando. Llorando tendría uno. Y me gustaría adoptar otro. Tener ahí la parejita, ¿no? Sí, mi, sí sería bonito. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Sí, ¿verdad? Estas chicas, después de realizarse, claro, ¿no? Obviamente, esa es la idea. Primero estudiar, trabajar y de ahí consolidar una familia. Pero eso sí, cuando una vez que uno tenga hijos ya no puede, de poder se puede, pero es más difícil, ¿no? Poder estudiar o hacer algo. Es posible, pero también es un gasto, ¿no? En el caso de la tasa bruta de fecundidad, obviamente que aquí no consideramos a toda la población, solamente a las mujeres, pero mujeres que están, en ese caso, en edad fértil, desde los 15 hasta los 49 años, ¿ya? Cuando se entere que es adoptado, nunca lo vas a ver. Y ustedes, si me ven por la calle, no dicen nada, por favor. Ahora, ¿por qué, profesora, solamente esa edad? Es promedio, ¿no? Hay mujeres que tienen más de esa edad, los 60, 65, ¿no? Pero, bueno, en algunos casos. Pero de forma general consideramos de 15 a 49. Y bueno, tenemos la misma formulita. Tasa bruta de fecundidad es igual a nacimientos sobre población femenina por mil. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está disminuyendo, profesora, la tasa bruta de fecundidad? El mejoramiento del nivel educativo. Pero chicos, ha salido en las noticias, ¿ya? Esto fue la semana pasada, me parece, o hace 2 semanas, donde decía de que los muchachos otra vez se están volviendo a embarazar jóvenes. Entonces, si bien hay prácticas anticonceptivas, ¿no? De hecho, en el colegio también te, en este caso, te enseñan en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, te enseñan los métodos anticonceptivos, ¿no? Las ITS también para que uno se cuide, ¿no? Y bueno, de hecho también las postas médicas en el área de planificación familiar distribuyen estos preservativos, ¿no? Cualquier persona puede ir, puede solicitarlos, ¿no? No lo digo así con fines morbosos, sino que con la finalidad de prevenir, ¿no? Y poder así continuar, lograr metas, etc. Y claro, la ampliación de los servicios de salud también permite en este caso, hay varios bebitos, ¿no? Que fallecen por las malas condiciones. ¿Sí? Ustedes de repente han visto a la vecina o algún familiar, ¿no? Que ha perdido a su hijito porque no lo han atendido a tiempo, porque el hospital estaba en reparación o algo faltó, ¿no? Eso también hace de que esa tasa disminuya. Hoy en día, entonces, las mujeres ya no quieren tener tantos hijos, ¿no? Los hijos hoy son las mascotas y ya sabemos, las mascotas son las plantas, cómo van cambiando las cosas. Pero también considerando todo esto, muchachos, así siendo bien sinceros, me parece en parte un poquito egoísta traer niños viendo de que la tierra pues está terrible, ¿no? Hay una página en internet, no sé si, no, hay una cuenta de TikTok, no me acuerdo cuál es el nombre, no sé si les dije, que brinda las 5 noticias del día. Todos los días traumatizados porque son noticias muy tristes. De hecho, veía algo que me resulta así como que
raro, ¿no? Pero según la fuente decía de que, creo que era en Brasil, si no me equivoco, los burros estaban en peligro de extinción. Y también muestra, ¿no? Como por ejemplo los koalitas ya están declarados en peligro de extinción. También lo que está pasando, si no me creen, búsquenlo. Creo que era Brasil, es un país de Latinoamérica, eso sí estoy segura. Y bien, ¿no? Y no sé, chicos, los recursos cada vez más agotados, comprar productos, ¿sí? Comprar productos también está cada vez menos accesible, entonces uno pensando en ello, ¿para qué tener tantos hijos, profesora? Es verdad, sí. Pero bueno, ya la vista será. Bien, siguiente indicador, la tasa de morbilidad. ¿Quiénes están aquí, profesora? Generalmente en esta tasa, los que están más vulnerables son los ancianitos y los niñitos, ¿sí? Todos aquellos que presentan un grado de enfermedad, por ejemplo, aquellos que tienen VIH, aquellos que tienen cáncer, ¿no? Aquellos que tienen, bueno, leucemia es lo mismo que cáncer, ¿no? O todos aquellos que presentan una enfermedad, a ellos los vamos, bueno, tipificaríamos las enfermedades, ¿no? Todas esas personas formarían parte de la tasa de morbilidad, ¿sí? El crecimiento poblacional. ¿Dónde está mi lapicero? Aquí está. Ya. Bien, aquí vamos a considerar más bien algo. En población total o densidad poblacional veíamos todas las personas que están en un lugar, ¿no? Aquí en el crecimiento vamos a ver cuánto es que ha aumentado de un año respecto a otro, o perdón, de un censo respecto a otro. Para ello vamos a tener la siguiente formulita. Tasa bruta de crecimiento es igual a tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad más el saldo migratorio. En el saldo migratorio vamos a considerar la cantidad de inmigrantes menos la cantidad de emigrantes o inmigraciones menos emigraciones. ¿Cómo, profesora? Digamos que, vamos acá, vamos a usar nuestro lapicerito, ya está. Tenemos acá nuestra forma, ¿no? Tasa bruta, acá. Nacimientos, digamos que han nacido, no sé, 1000, digamos, ¿sí? Menos tasa bruta de mortalidad, 50, digamos, es un ejemplo, ¿no? Para hallar el saldo migratorio, tenemos que considerar, nos dice, inmigraciones menos emigraciones. ¿Quiénes son, profesora, los inmigrantes? Son aquellos que van a llegar al país. Y los inmigrantes son aquellos que se van a ir. Ah, y lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Emigrantes, 2. Saldo migratorio, 1. De esta manera ya haría, ¿sí? Crecimiento poblacional. En el caso del crecimiento natural, vendría a ser cómo disminuye la población en base a nacimientos y defunciones, ¿no? A este crecimiento natural también le vamos a denominar, en este caso, crecimiento vegetativo, donde vemos tasa bruta de nacimientos menos tasa bruta de mortalidad. Puede ser estática o nula cuando las personas fallecen, pero relativamente la misma cantidad de personas o bebitos nacen, ¿sí? Nuevas personas. Entonces es relativamente, en este caso, equilibrado, ¿sí? No varía. En el caso de progresiva o positiva, vendría a ser cuando hay más nacimientos y menos muertes. Y regresiva o negativa, lo contrario, ¿no? Cuando hay más muertes y menos nacimientos, ¿sí? Bien, chicos. Considerando el contexto actual, ¿han visto lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, en las noticias? Están viendo las noticias, chicos. Eso para ustedes, para historia, les compete. Y creo que también para lo que es cívica, creo que también, ¿sí? Chicos, la situación está terrible. ¿Ustedes creen que Putin realmente invade Ucrania? ¿Cómo no? Se están peleando por los recursos, por ser un punto estratégico. ¿Qué será, muchachos? ¿Habrá una guerra? En esas condiciones sí no da ganas de traer babies al mundo, ¿no? Bien, ahora nos vamos a centrar en lo que es la población peruana. Según, bueno, nuestra población es heterogénea, ¿no? Encontramos hombres, mujeres, de todo aquí.
Según ranking de Latinoamérica, el Perú está en el quinto lugar. ¿Quién tiene mayor población? Obviamente Brasil, ¿no? Es un país muy extenso, además también de que este es un país emergente, o en Latinoamérica es un país con una economía bien consolidada, aunque según informes, el Perú ha desplazado a Chile, económicamente hablando. ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto en las noticias? Donde decía Chile ha sido desplazado por Perú. Y eso es posible, profesor, al parecer sí. Pero recuerda que no necesariamente lo va a reflejar en la población, porque puede haber una mala distribución, mala administración de riquezas. ¿Sí? Entonces, primero está Brasil, después vamos a encontrar a Colombia, si no me equivoco. Esto es lo que es Argentina, Venezuela y luego el Perú, con sus 31.237.385 habitantes para el 2017. Ahora, en el caso de nuestra población, pues es multiétnica, multilingüe, multicultural. Ya hemos visto que vivimos en un país mega diverso, ¿no? Vamos a comparar los tres últimos censos, el de 1993, el del 2007 y el 2017. Para ello, ninguno de los criterios habíamos visto que la edad era considerado para poder así determinar también la cantidad poblacional, ¿no? Para ustedes, chicos, en los márgenes que ustedes manejen, una persona joven, ¿de qué edad a qué edad es? De ahí vamos a partir, porque lo vamos a dividir así en tres. Entonces, en el medio estarán las personas jóvenes. Eso sí, es verdad. Al declarar que el país tiene más estabilidad económica, o en este caso, mostrar ello, anima la inversión. Eso es positivo. Sí. A ver, chicos, para ustedes, jóvenes, ¿quiénes están dentro de los márgenes? La edad de jóvenes. 18 a 35, antes de los 40. Ya, está bien. O sea que ustedes todavía están están llegando a la juventud, de 20 a 40. Niños, ustedes están niños todavía. ¿Qué dirás de mí, Nelly? ¿Qué dirás de mí? No, pero sí, ya, yo no me había dado cuenta, pero un día cuando me puse en primer plano, cuando les estaba explicando lo que es el globo terráqueo, me di cuenta porque, ¿qué tengo aquí? No, así, obviamente, pues ya los años. Pero sí, más o menos por ahí va. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta de que la población de niñitos, ¿ya? O la población más jovencita, ¿sí? Los niñitos van a ser de 0 a 14 años. Y aquellos que consideramos población joven va de los 15 a los 59 años. ¿Qué, profesora? Sí, todos estamos en el mismo saco. De los 15 a los 59 años, población joven. ¿Ya? Y bueno, la población adulta ya vendría a ser de los 60 a más. ¿Sí? Eso es joven como criterios del INEI, ¿ya? Como criterio del INEI. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver que ha aumentado, que ha disminuido, ¿no? En el caso de 0 a 14 años, ha disminuido respecto al censo del 2007, ¿ya? Y de 15 a 59 años ha aumentado, pero es relativamente poco, a 61.7. Y mayores de 60 ha aumentado a 11.9. Pregunta, ¿por qué de 0 a 14 disminuyó y de 15 a 59 ha aumentado? Esto te puede venir, la verdad que sí. Te puede venir este cuadro, ¿no? Y a partir de él interpreta cuáles son los factores que han determinado el aumento de la población o el decrecimiento de este margen de edad. ¿Ya? Muy bien, crecieron. Y no, en este caso ya no forman parte de ello, puede ser, ¿no? Pero en este caso sí han disminuido y ellos han formado parte de ellos, ¿sí? Pero también, si se dan cuenta, es relativamente poco. ¿Sí? Ediluz, qué despectiva, les ha hecho escuincles a los niños. Y en el caso de los mayores de 60, pues como hay mayor población de 15 a 59, pues han envejecido y forman parte ahora de ello, ¿no? Además también de que otros factores han tenido que intervenir, ¿no?
Bien, chicos, si ustedes se dan cuenta, del 2007 al 2017 ha pasado algo en nuestro país. ¿Desde cuándo están los venezolanos aquí? A ver, ¿desde cuándo empezaron así a venir mayor cantidad? Recuerda, a partir del 2018, 2019, 2020, ¿no? Ah, o sea, profesor, inicialmente llegaron algunos en el 2000, ¿qué año estaba yo? En la universidad. 2014, 2015, 2016, por ahí empezaron a llegar algunos, pero era mínimo. Y en el 2019, en el 2020, en el 2018, 2019, fue el boom, ¿no? Entonces, obviamente que ese también va a ser un factor para el 2027 y claro, también la situación del COVID. Y respecto a hombres y mujeres, ¿qué habrá más en el país? Esto le he puesto aquí para preguntar, ¿qué más? Hombres o mujeres. A nivel mundial hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero en el país también. Viva el matriarcado en este caso, no hay más mujeres que hombres, pero hay algunos departamentos donde vamos a encontrar mayor cantidad de hombres, como es el caso de Piura, Amazonas, Loreto, San Martín, Paz, Cucayali, Madre de Dios y Moquegua. ¿Qué, profesora? ¿Por qué tanto? ¿Y a qué se deberá? ¿Por qué aquí hay más hombres que otros? ¿Habrá algún factor que influya en ello? Pues que simplemente es la madre naturaleza, ¿no? Y hay más hombres o algo más influirá. Recuerda que el censo, donde te encuentre, te censa. Por eso se le denomina de hecho o facto. Habrá otro factor, en este caso, de que haya determinado de que estos departamentos presenten mayor cantidad poblacional. ¿Qué está pasando en los comentarios? A ver, chicos. Por ejemplo, aquí, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, San Martín, ¿ya? Y Moquegua, ¿ya? Hay actividades estacionales o hay actividades económicas que se realizan, como el caso de la minería, la extracción de petróleo, ¿sí? Bueno, acá también la minería, y estas personas que de repente habitaban Lima, Junín, Huancavelica, ¿no? Han migrado para poder ocupar un puesto de trabajo y han sido censadas en ese lugar, ¿no? Ello también influye a que se refleje mayor cantidad de hombres. Y claro, también la naturaleza. Bien, chicos, vamos a ver ahora el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, considerando tres criterios: salud, donde vamos a ver la esperanza de vida al nacer de una persona; educación, el nivel educativo que presenta la persona; e ingresos, el PBI per cápita, o en este caso, el salario promedio, ¿no? Los ingresos que presenta una persona en nuestro país. Este IDH se mide de un rango de 0 a 1. Entre más nos acerquemos a 1, quiere decir que tenemos un mejor índice de desarrollo humano. En tu libro te está registrando la fecha del 2018, donde te dice, para el 2018 fue de 0.759. Obviamente esto ha variado. Y lo curioso es que ha aumentado, ¿ya? O sea, profesora, que en nuestro índice de desarrollo humano estamos bien. Esos son los datos. ¿Dónde están? Acá están nuestros datos. Vamos a analizarlos. Según el censo del 2017. ¿No? Entonces, tengo tres dimensiones: salud, educación y nivel de vida. Para el caso de salud, mi indicador es la esperanza de vida al nacer. ¿No? Para el caso de educación, los años esperados de escolaridad, ¿no? En este caso, cuánto debería estudiar esta persona, ¿no? Y los años promedio de escolaridad. Y para el caso del nivel de vida, la renta nacional bruta per cápita. Los índices de dimensión para el salud: índice de salud, educación, índice de educación, y nivel de vida, índice de nivel de vida. Todo ello me va a dar igual al índice de desarrollo humano. O sea, profesora, en el caso de salud, ¿ya? Vemos la esperanza de vida al nacer. Y según el censo del 2017, una persona en nuestro país tiene como esperanza de vida promedio 76 años, redondeado. ¿Que no sobrepasa de ello? Pues yo no sé si a ustedes les gustaría vivir más de 76 años. ¿A ustedes les gustaría, chicos, vivir más de 76? Técnicamente uno se jubila a los 65,
Tienes entonces unos 10 años, 11 años para que disfrutes y ya, ahí fin. Es promedio, ¿no? Y para considerar también la esperanza de vida al nacer, hay otros factores que van a influir. Por ejemplo, si nosotros comemos comida chatarra o comida con varios, en ese caso con químicos, obviamente no vamos a ni siquiera sobrepasar estos 76 años. Si no hay buenos hospitales o no tenemos buen acceso a salud, tampoco vamos a sobrepasar esa cantidad, ¿no? Y si los recursos empiezan a escasearse, tampoco. Sí, entonces esto varía, esto fluctúa considerando el contexto, las condiciones de un país o a nivel mundial. ¿Sí? Esto, Andrea, te pasaste, hija, ¿cómo que solo querías terminar la secundaria? No hay más allá de la secundaria, hay más vida que eso. En el caso de la tasa de la mortalidad, ¿no? Está aumentando, o para el 2017, un 5,44%. Obviamente que esto ha aumentado, ¿no? Ya que varias personas forman parte de la tasa, en este caso de la morbilidad, y luego forman parte de la tasa de la mortalidad, ¿no? Están más vulnerables y por ende fallecen antes de tiempo y aumenta así la tasa de mortalidad. La renta per cápita, en este caso, cuánto promedio es que gana, ¿no? Y nosotros ya hemos visto en nuestro PBI per cápita que promedio al mes, según el 2020, ¿no? Una persona tenía un ingreso de 1.900, pero esto no siempre es así, varía, ¿no? Este es general también, es general. Ahora, del 2003 al 2017, en este caso, esta esperanza de vida al nacer, ¿no? La tasa de mortalidad y la renta per cápita, todos estos índices de desarrollo humano, al parecer, han aumentado, al parecer. Pero aún tras ello hay desafíos estructurales. ¿Por qué, profesor? En el caso de piso altitudinal, pues aquellos, ustedes no son de biomédicas, ¿no? Pero los muchachos que hacen el serum, por ejemplo, lo hacen porque, bueno, tienen que hacerlo, ¿no? Pero si ustedes tuvieran que irse a una zona alejada a trabajar, ¿lo harían? No sé, a la selva o a los Andes, se quedarían en ese lugar. De repente 1 año, 2 años, ¿no? Para conocer, pero de por vida, considerando de que no hay hospitales, no hay colegios, no hay servicios, no hay desagüe, uno se quedaría, lo pensaría, ¿no? Entonces, esas zonas alejadas pues tienen menos probabilidades y por ende menos índice de desarrollo humano, no tienen muchas oportunidades, no tienen buenas condiciones, ¿sí? La baja densidad poblacional y o su nivel de diversificación productiva también. Esas zonas generalmente son aquellas que van a desarrollar actividades no muy rentables, digamos, ¿no? Y ello también pues afecta a sus ingresos o a su renta per cápita. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué nos dice aquí? Más salud y más educación siempre darán más calidad de vida. Obviamente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estudiamos una carrera, tenemos un trabajo, ¿no? Y también el Estado nos prevé de buenos servicios y como la tecnología y la ciencia está avanzando, esta esperanza de vida puede aumentar. Pero, como dice acá, ¿no? Poco dinero impacta en una mala calidad de vida. Es correcto, ¿no? No tengo muchos ingresos, mi renta per cápita es deficiente, por ende no voy a poder cubrir todas mis necesidades. Correcto, bajo índice de desarrollo humano. Pero, dice, mucho dinero no genera gran diferencia. Lo que hemos visto, ¿no? Altos ingresos, pero no son suficientes para poder cubrir, ya que los bienes o los servicios también están caros, ¿no? Ahora, por encima de los $10,000 anuales del PIB o PBI, la calidad de vida no crece sustancialmente, de manera general. Ahora, la estructura de nuestra población peruana considerando la edad, sexo y la ocupación. Solamente vamos a ver estos tres, ¿sí? Respecto al, es prácticamente lo mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores. De 0 a 14 años, la población ha disminuido, ¿no? En este caso, 26,4%. De la población joven, de 15 a 59 años, ha aumentado a un 11,9%. Sí, en este caso el porcentaje. Ahora, aquí nos dice algo así. Por cada 10 personas menores
a 15 años, o sea, que forman parte de ello, hay 5 personas mayores de 60 años, donde ha habido un incremento, ¿no?, de 11.9% en los de rango de 60 años, ¿sí? Y respecto a hombres y mujeres, ya hemos visto que hay más mujeres que hombres. Para el caso del censo del 2017, en hombres 49.7%, mujeres 50.3%. Ahora, eso también ha variado. Respecto al censo del 2007, respecto al censo del 2007 comparando, ¿no? En este caso, las mujeres... los hombres su 49.2 y las mujeres su 50.8. Ha disminuido relativamente, pero aún tras ello hay más mujeres que hombres en nuestro país. Bien, vamos a ver ahora la población económicamente activa, la PEA. Generalmente nosotros decimos, personas empleadas y personas desempleadas. Sí, pero vamos a ver aquí a personas que forman parte de la población subempleada. La población empleada son todos aquellos que trabajan, por ende tienen sus beneficios, ¿no? Gratificaciones, CTS, tal vez escolaridad, ¿no? Aguinaldos, todo ello. Por ende, tienen seguridad y estabilidad. Según el 2017, ojo, estos son datos del censo del 2017, ¿ya? El 47% de la población de la PEA formaba parte de la población empleada. Ojo, 2017. ¿Ya? Para el caso de la población desempleada, son obviamente todos aquellos que no están trabajando, que buscan, ¿no? Están buscando trabajo. Y dentro de ello, recuerda que veíamos 4 tipos de desempleo: friccional, transitorio, cíclico, ¿no? Donde estaba constituido por el 8%. Para el caso de la población subempleada, o en este caso estaba constituido por el 45%. ¿Y quiénes forman parte de ello, profesora? Son aquellos que están trabajando de forma temporal o con un sueldo insuficiente. ¿Cómo así? Ojo con esto, ¿ya? Tengo a las personas que forman parte del subempleo por horas visible. ¿Cómo que visible, profesora? A ver, en este caso tengo aquí un canilito, ¿no? Esta persona vende periódicos, ¿ya? Y digamos que él trabaja 5 horas al día, ¿ya? Trabaja 5 horas al día, entonces, digamos que 3 veces a la semana o 2 horas al día, ¿no? Repartiendo sus periódicos, ¿sí? Esta persona decimos que es visible, ya que aparentemente, pues si yo veo una persona distribuyendo periódicos, digo, pues, no creo que gane bien, ¿no? Si trabaja 2 horitas, no es mucho, entonces, pues obviamente requiere de un mejor trabajo. Es visible ante nuestros ojos pensar de que necesita un trabajo seguro, ¿no? También hay personas que forman parte del subempleo por ingresos, invisible. ¿Y eso qué significa? O sea, personas que las han contratado, nosotros vemos que están trabajando, pero sin embargo no es un buen sueldo. Eh, ya. Hay personas que trabajan medio tiempo por 500 soles, no sé si ustedes hayan, o quizá ustedes hayan trabajado en vacaciones, ¿no? O por 400 soles o 700 soles. Aparentemente parece que sí tienen trabajo, porque digamos que la chica de las fotocopiadoras, ¿no? Todos los días la miramos trabajando, o sea, sí, ella tiene trabajo, pero en realidad sus ingresos no son buenos. Aparentemente, parece que tiene trabajo, ¿no? Parece que está bien. Por eso decimos que es invisible, porque la vemos trabajando, pero realmente sus ingresos no son lo que debería o lo que se espera, o es el mínimo, ¿sí? Aquí consideramos entonces más de 35 horas. Me va a dar gripe. Además también, chicos, estas personas que forman parte del subempleo por horas, el visible, son personas que están dispuestas a trabajar. Es decir, no quieren que les llamen más o quieren hacer más horitas porque sus ingresos también pues son bajos, ¿no? Trabajar 35 horas no es de todo bueno los ingresos. Gracias, chicos. Vamos a cambiar la diapositiva. ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es analizar la situación y reconocer cuál es el tipo de desempleo que corresponde. ¿Ya?
Vamos a hacerle zoom aquí. Dice así, dormiré. Mañana debo levantarme temprano para ir a trabajar al Hospital Honorio Delgado. Este señor, ¿a qué parte del desempleo pertenece? Del desempleo, de la PEA, perdón. De la PEA pertenece. Mira, él va a trabajar en el Honorio Delgado. ¿Qué será? Doctor, enfermero, algo debe ser, pero al parecer pues va de manera continua, ¿no? Por ende, él sí forma parte de la población empleada. Ya está. Siguiente. A ver, dice. ¿Cómo me gustaría trabajar más de 35 horas a la semana? Estoy joven, sé que puedo trabajar mucho. Ojalá me llamen más horas, aunque sea por las noches. ¿Sí? Es el caso de Juanita, digamos. Ya. Entonces, ella, ¿a qué parte de la población pertenece? Subempleada. Pero ella es visible, invisible. Digamos que Juanita trabaja solamente 5 horas diarias, digamos. Es visible, ¿no? Nos damos cuenta, pobre Juanita, necesita más horas, ¿no? Acá se mira, es doctor, el que está viendo Honorio Delgado. Muy bien, subempleada visible. Siguiente, vamos a hacerle caso. Bueno, dice, llegué, es hora de trabajar. Trabajo mucho para 700 soles, pero es lo que hay. A mi edad no tengo muchas oportunidades. A ver, ¿qué será entonces esta señora? Forma parte también del subempleo, pero en este caso vendría a ser invisible, ¿no? Todos los días la vemos ahí vendiendo sus pasteles, pero sin embargo no gana bien, ¿sí? La están explotando. Dice, buenas noches, espero les haya ido bien en el trabajo. Está pensando este joven, son afortunados. Ojalá mañana sí pueda conseguir trabajo. Él formaría entonces parte de la PEA, sería desempleado, ¿no? Él está desempleado. Bien, chicos, seguimos avanzando. Acá. Listo. La distribución por regiones, costa, sierra y selva, de manera tradicional. Bien, según el último censo, miren, aquí estamos viendo a Lima, Piura, Arequipa, Cajamarca, etc., ¿no? Estamos viendo cómo es que cómo es que ha variado, ¿no? En este caso, respecto a otros años. Y bueno, Lima siempre tiene gran cantidad poblacional, ¿no? En el caso de Arequipa, en el cuarto lugar, según el censo del 2017. Hay un crecimiento desordenado e irregular. ¿Qué significa, profesor? Que las personas prefieren vivir en zonas, en este caso hay un centralismo, ¿no? Se van a las ciudades o a la capital, o también dentro de las mismas ciudades van a tener esa tendencia a la urbanización. En el caso de la costa, la sierra y la selva, quien presenta mayor cantidad poblacional obviamente es la costa, ¿no? Ya que aquí encontramos gran cantidad de recursos, por ende, trabajos, ¿no? Estabilidad económica, también los mejores hospitales, servicios, universidades, etc., ¿sí? Siendo ocupado un 58% de la población habita la zona de la costa. En el caso de la sierra, un 28.1% y de la selva, 13.9%. ¿Cuál es el lugar de mayor expulsión? ¿De dónde se van? De la sierra. Las personas de la sierra prefieren irse a la costa o incluso a la selva a realizar actividades estacionales, ¿no? A trabajar en las minas, a trabajar en las zonas petroleras, ¿no? Prefieren irse a la selva y a la costa. Pero, ¿por qué, profesora, se van? Tengo dos tipos de factores, geográficos y los factores humanos. En el factor geográfico, relieve, ¿no? No me gusta este lugar, el relieve, en este caso la zona no es muy buena para desarrollar una determinada actividad, prefiero ir o prefiero habitar otro lugar. O me gusta esto de aquí, aquí puedo vender, no sé, ceviches en verano, o puedo hacer determinada actividad, ¿no? Influye. Los recursos naturales, muy importantes, ya que gracias a ello va a atraer en este caso a las personas. El clima también determina el que sean más habitados, ¿no? Y obviamente la altitud en consecuencia. En factores humanos, el centralismo. Ustedes mencionaban, chicos, de que son de distintos lugares.
¿sí? Pero ¿por qué han escogido Arequipa? ¿Por qué no estudian en la misma, por qué no han decidido estudiar en la misma universidad de su departamento? ¿A qué se debe? A ver si alguien nos puede compartir tal vez. Hecho. O nadie de aquí era de otros lugares. Sí, todo, alguien. Yo me acuerdo que sí. A ver, chicos, ¿dónde están las mejores oportunidades? En En la las ciudad. zonas, en la ciudad, ¿no? ¿Dónde están las universidades? También está en la ciudad, en la En la ciudad. en este caso por educación. Si uno se enferma, ¿dónde están los mejores hospitales? Quiero tratarme algo, me voy a la ciudad, ¿no? O también, ¿dónde tengo mayores oportunidades políticas, digamos? O ¿dónde tengo mayores oportunidades de poner un negocio? Pues en la ciudad, ¿no? O en la zona de la costa, en el caso de regiones. Entonces, ello va a obligar a que ciertas áreas sean abandonadas. Este perrito, sean abandonadas, ¿no? Por oportunidades laborales, el centralismo, incluso los conflictos hacen de que se abandone una determinada zona, ¿no? Entonces, son factores geográficos y factores humanos. Ahora, según la distribución por zonas rurales y zonas urbanas, se sobreentiende, ¿no? De que hay más zonas urbanas que rurales. Esto también, chicos, trae un problema. ¿Por qué, profesora? Si ustedes van a Lima, han ido ustedes, chicos, a Lima, pero a los conos. ¿Alguien ha ido a Lima a los conos o alguien vive ahí, tal vez? Estas zonas, chicos, ustedes habrán visto en los medios de comunicación, ¿no? Viven en situaciones deplorables, no tienen luz, ¿no? En algunos casos no tienen agua, va una tanqueta a llevarles, ¿no? Les venden el agua incluso, menos van a tener desagüe, no hay una posta médica, si bien Lima es la capital, es la metrópoli, pero hay zonas que están abandonadas, ¿sí? Entonces, no si bien uno busca más oportunidades, pero también entre más personas, de alguna manera reducen sus oportunidades porque más están compitiendo por algo, ¿no? Bien, zonas urbanas y zonas rurales. Las zonas urbanas respecto al censo del 2007 al 17 ha aumentado un 17.3%, consolidando así un 79.3% de la población vive en zonas urbanas. Y en el caso de las zonas rurales, ha disminuido, ¿sí? A un 19.4%, formando así un total de 20,7%. Y por año, bueno, 2.1%, ¿sí? Aumenta y disminuye. ¿Qué lo motiva? Pues estos factores geográficos y factores sociales, ¿sí? Y profesora, una zona rural de una zona urbana, ¿cuál es la diferencia, no? Cuando yo escucho una zona urbana, pues pienso en rascacielos, ¿no? Claro, y una zona rural son zonas alejadas, puede ser personas que viven menos de 2.000 pobladores, pero agrupados, juntitos, ¿no? O también aquellos que viven en estancias, alejados. Los Quispe por allá, los Mamani por allá, no sé, los Condori por allá, los Mendoza por otro lado, ¿no? También se le consideran zonas rurales, donde obviamente a gran escala podemos decir de que una zona rural, una zona urbana, presenta mejores oportunidades que una zona rural, ¿no? Y para que estas zonas sean abandonadas, profesora, ¿qué lo motiva? Bueno, o cómo se le llama a dicho proceso, la migración. Vamos a clasificar entonces según el tiempo, según su carácter y según su destino. En el caso según el tiempo, hablamos de migraciones temporales. Ustedes, logrando estudiar un semestre en China de repente, ¿no? O en Brasil, se van por ese tiempo, pero otra vez van a regresar, ¿no? O las migraciones permanentes sin retorno. No sé, vas, te conoces con un brasileño y ahí te quedaste. No, en este caso estableces tu residencia en ese lugar. Según su carácter, migración forzada y migración voluntaria, ¿no? Van a haber factores que van a obligar a ello. Vamos a desarrollar. Según su destino, la migración interna dentro del país, la migración externa cuando abandonamos el país, ¿sí? Ahora, también existe la migración de manera legal e ilegal, ¿no? Cuando se solicita, en este caso, el cambio de domicilio,
¿no? Para poderse establecer en una determinada zona. Puede ser como turista, eh, o puede también ser, ¿no? En este caso, por trabajo, o ya, bueno, uno se casa con un residente y tiene la nacionalidad en este caso. O también de forma ilegal, que trae problemas en sí, porque luego los están deportando, se ven situaciones tristes, ¿no? Por ejemplo, en tu práctica tienes una pregunta de un país que no me acuerdo el nombre exactamente, que a los ilegales los abandonan cerca de a la frontera, sin ropa, sin nada, y por las bajas temperaturas estos mueren congelados, no llegando así siquiera a su país, ¿no? Se dice de que, bueno, no es la manera correcta, están en investigaciones también para determinar si realmente están actuando de mala manera, pero mejor hacer las cosas de forma legal para evitar dichos problemas, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver aquí términos de la migración. Migrante, emigrante, inmigrante. Ojo con estos tres. ¿Ya? ¿Qué me dice del migrante? Te lo voy a leer textual y luego te voy a poner un ejemplo. Dice, persona que traslada su residencia. O sea, profesora, cualquier persona que se va, abandona el país, ¿sí? Que se desplaza, etc., es migrante. Pero va a variar dependiendo de si abandona o si llega o cuál es la situación en la que esté. Migrante. Persona migrante que es referida con respecto a su lugar de residencia anterior. E inmigrante. Persona migrante que es referida de acuerdo con su lugar de residencia actual. ¿Cómo, profesora? A ver, una persona inmigrante piensa aquí. ¿Qué están haciendo ellos? Aparentemente están con sus cositas, no están yendo, se están abandonando el lugar. Una persona inmigrante es aquella que abandona su país, ¿sí? Por eso dice acá, que es referida con respecto a su lugar de residencia anterior. Obviamente lo está enfocando desde un punto de vista legal, que está decidiendo cambiar su residencia. Él vendría a ser un inmigrante, que también se le denomina persona migrante, ¿no? Y en el caso del inmigrante, persona migrante que es referida de acuerdo con su lugar de residencia actual. Digamos que ellos son venezolanos. El hecho de que estén pensando, vamos a abandonar el país, y van a solicitar, en este caso, cambio de domicilio, ya lo vuelve una persona migrante. Cuando esté abandonando el país, no esté desplazándose al Perú, le vamos a decir emigrante. Cuando haya llegado al Perú, empiece a vivir aquí, a trabajar, se case, etc., le vamos a denominar inmigrante. ¿Sí? Inmigrante. O sea, profesora, digamos que todos aquí somos venezolanos, ¿ya? Y vemos de que nuestro vecino Guzmán y su familia se está yendo y decimos, ah, emigrante. Ahora, cuando ellos lleguen al Perú, ¿no? Ah, mira, ahí están los venezolanos, los inmigrantes, los que llegaron al país, ¿sí? Estos términos son los que se pueden cruzar. ¿Se ha entendido migrante, emigrante e inmigrante? ¿Sí, chicos? Porque eso puede ser textual, puede que te enrede aquí, pero recuerda que lo está enfocando desde un punto de vista legal, pues que estás cambiando tu residencia, ¿sí? Sí, ya vamos a llegar justo a esa parte de las causas y las consecuencias de la migración. Migración neta o saldo migratorio. Ah, profesora, saldo migratorio, esto forma parte de un indicador demográfico. Sí, ¿no? En este caso, la tasa bruta de crecimiento. La diferencia entre inmigrantes y emigrantes. Migración bruta, ¿qué significa? Lo contrario al saldo migratorio. Si en saldo migratorio nosotros restamos, migración bruta sumamos. ¿Cuántos están entrando? ¿Cuántos están yendo? ¿Sí? Migración bruta. Zona de atracción. Obviamente es el país donde se da una migración neta positiva. Todos quieren ir a ese país. Es el foco de atracción para las personas. Por ende, hay gran cantidad de inmigrantes en esa zona, ¿no? O es el lugar de preferencia de los inmigrantes. Zona de expulsión. Aquel país que está siendo abandonado, ¿no? En este caso, sus pobladores prefieren irse a otro lugar. Por ende, la migración neta es negativa. Más personas se van, ¿no? Y por su contexto, ¿no? Conflictos sociales, económicos, etc., no reciben población, ¿no? Por eso es negativo, ¿sí?
El lugar de origen, la residencia anterior, y el lugar de destino, la residencia actual, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son las causas, profesora, para que se dé la migración? Puede ser por catástrofes. Cuando se produce un terremoto, hace de que, en este caso tendría que ser pues de destrucción total, ¿no? Escala 9 sería, 8.5 digamos, ¿no? Entonces ese lugar ya no es habitado, por ende hay que abandonarlo. Cuando se dan los accidentes industriales también, en el caso de Chernobyl, esa zona ya no es habitada, ¿no? Eh, Eso es triste, muchachos, porque prácticamente aquí las personas pues pierden su casa, ¿no? Y si no tienen vivienda, ¿a dónde van a ir a vivir? Con un familiar, y si no tienen, pues el Estado los va a reubicar, ¿no? Pero lo triste, triste, chicos, en tu práctica hay una preguntita de ello también, donde en el 2017, cuando se dio el fenómeno del niño, y ustedes vieron, ¿no? La situación triste, ¿no? Para el norte del país, los que perdieron su casita fueron reubicados a la Panamericana, ¿sí? 1 kilómetro de la Panamericana. Y estas personas, pues, han sido abandonadas por el Estado. Sigue siendo, estamos 2022 y esas personas siguen viviendo en ese lugar, sin postas médicas, sin luz, sin agua, sin servicios básicos, o sea, en una situación pues muy deplorable, ¿no? Para el caso de las causas socioeconómicas, ¿no? Por mejores oportunidades salariales, por ejemplo, el sueño americano, todos quieren irse a Estados Unidos, otros tal vez quieren irse a Canadá, ¿no? Otros a Europa, etc., para mejorar su nivel económico. Y claro, también por mejores oportunidades, ¿sí? Eh, Estudios o conocer personas, etc. Causas políticas, la crisis, las persecuciones, en este caso por ideas o las venganzas políticas, ¿no? Aquí en esas causas políticas encontramos a los exiliados políticos, aquellos que pueden pedir, ¿no? Ayuda en una embajada para que puedan así habitar ese lugar, ¿no? Y también eviten ser presa de los que les estén persiguiendo. Guerras y conflictos, cuando se produce una guerra, obviamente, ¿no? Algo triste lo que vemos que ya está pasando en Europa, no están abandonando Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración? Consecuencia económica, reducción del desempleo para el país que es abandonado, porque el país que recibe tiene otras consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país recibe muchas personas, sobrepasa, digamos, el límite de migrantes o inmigrantes? ¿Ya? Económicamente hablando, los pobladores, los residentes, ¿cómo está? Ustedes pueden comparar nuestra situación actualmente, ¿no? Estamos albergando a personas que de nuestro país, hermano país de Venezuela, ¿no? Varias personas aquí diríamos que es positivo en el aspecto de que todas ellas van a tener que tributar de forma indirecta o directa si lo hacen de forma formal, ¿no? Si trabajan en una empresa. Pero también se da el desempleo en este caso, sí, ¿no? La competencia laboral, varias personas demandando el mismo puesto de trabajo. Una causa sociocultural, la discriminación étnica o también llamada la xenofobia, ¿no? Bueno, esto no debería existir. No, en este caso, chicos, les soy bien sinceros, a mí me parece ya como que del siglo pasado hablar de discriminación, ¿no? No debería, pero tristemente todavía existen, ¿no? Y puede ser de dos partes, es decir, de que las personas residentes de ese país discriminen al que viene fuera, o también puede ser, ¿no? De que los que vienen fuera se sientan relativamente un poquito más superior que el propio residente, ¿no? Puede ser también a la inversa. Pero bueno, otra consecuencia vendría a ser las políticas, cuando los países se inspiran en la xenofobia, ¿no? Para evitar de que dichas personas habiten su país, crean leyes donde no puedan ingresar o
no les brindan en este caso facilidades. Por ejemplo, chicos, cuando llegaron los venezolanos, a ellos les han dado, ellos tienen CIS, al igual que un peruano, ¿no? Ellos también reciben beneficios por parte del Estado. Y ustedes dirán, profesora, no, pero ¿por qué? Si un país debe preocuparse primero por su gente y después por los demás. Es que según leyes, chicos, un país tiene que apoyar a otro, ¿sí? Por ende, tiene que hacerlo. Pero también, obviamente, si va a albergar mayor cantidad poblacional, tiene que ver la forma de que toda la población en general esté, pues, bien económicamente. No se produzcan esos problemas también. En el caso del señor Donald Trump, cuando estaba en campaña política, bueno, llegó a ser presidente, ¿no? Dijo, vamos a construir un muro para evitar, en este caso, que los mexicanos u otros, ¿no? Lleguen a Estados Unidos. No lo hizo todo, pero de alguna manera, inspirado en ello, creó esas leyes xenofóbicas. Bien, chicos, ¿a ustedes les gustaría migrar, hijos? No les he preguntado eso. ¿Les gustaría abandonar el país, irse a otro? Pues sí, no, no todos, algo sí es cierto, hijos, no todos son iguales, definitivamente, no todos son iguales. Hay muchachitos que son, eh, por ejemplo, yo he tenido estudiantes, ¿no? Alumnitos de Venezuela, y chicos muy humildes, alegres, eso sí, ¿no? Muy alegres, humildes, buenos, pero también debe haber, ¿no? En este caso, chicos así malos o no malos, sino con ideas correctas, tal vez, ¿no? La mente nublada, pero bueno, hay de todo, ¿no? Tristemente por uno, como dicen, pagan pato todos, ¿no? No los toma mal, pero ¿qué será, muchachos? ¿Pero a ustedes les gustaría migrar? Les estaba preguntando eso. ¿Les gustaría ser emigrantes en un punto, irse del país y luego volverse inmigrantes en otro país? Creo que ustedes eran los que decían que se quieren ir a Canadá o esa era otra clase. ¿Eran ustedes los que querían irse a Canadá? Sí, sé que no, no eran ustedes. Alguien aquí, yo creo que sí, ¿no? Ya, pero quieren irse a Brasil, a Europa, ¿no? En Europa sí les pagan por ir a... Hay ciertos pueblitos así alejaditos donde hay más ancianitos que pagan por ir a vivir a ese lugar, ¿no? Y si repueblas, uff, mejor todavía el Estado te paga por tener hijos. Pero también la calidad de vida es alta, eso sí. Tendrías que investigar bien. Te dan trabajo también. Entonces, sí, en Europa. Entonces, sí les gustaría irse, chicos. Imagino que al llegar les gustaría que les traten bien y que tengan oportunidades, ¿no? Lo mismo pasa para aquellos que vienen a nuestro país. Obviamente vienen por situaciones, pues, de repente no quieren estar aquí, ¿no? Pero tristemente la realidad los obliga a ocupar nuestro territorio. Así que tratemos de ser lo más amables posible, ¿no? Pero tampoco confiarnos tanto. Ni entre los peruanos podemos confiar. A veces, ¿no? Tantas cosas que se ve la inseguridad, entonces hay que ser buenos, pero tampoco tanto. A ver, vamos a ver ahora el crecimiento de la población del siglo XX al siglo XXI. ¿Sí? ¿Quién realiza esos censos? El INEI. Este es un conteo gratuito obligatorio, no se nos cobra, bueno, de manera directa, no, sino de forma indirecta, ¿no? Para que se realicen los censos. Además también que el INEI contrata a los jóvenes para poder realizar el censo. Si no me equivoco, creo que pagaba 50 soles por censar en un día. ¿Ustedes irían, muchachos? Y aquel que trabaja de, ¿cómo se le denomina? Creo que es supervisor, algo así. Creo que les pagaban sus mil y algo, creo, si no me equivoco. Creo que sí. ¿Les gustaría hacer eso, chicas? Dinerito extra. Es un ingreso variable para ustedes, podría ser, ¿no? Para el 2027, pues ya van a estar trabajando, entonces, no creo, o puede que sí, ¿no? Tal vez, puede ser. Estos censos se realizan cada 10 años desde 1990. Generalmente se considera 10 años
¿sí? Para que todos los países promedio realicen en ese mismo rango y así se muestre la población general a nivel mundial, ¿no? Ahora, esa información son datos cuantitativos, obviamente, ¿no? ¿Y para qué tanto censo, profesora? Solamente para conocer cuántas personas hay en el país y ya. Es que saber cuántas personas hay nos permite planificar políticas públicas. Cuando nosotros hablábamos de ingresos corrientes, o perdón, de gastos corrientes por transferencias corrientes, hablábamos de un fondo de compensación municipal, donde en base a la densidad poblacional, cuántas personas habitan un determinado lugar, les damos cierta cantidad de dinero. Considerando también cuántas personas hay en una determinada zona, realizamos una obra, ¿no? En este caso gastos por inversión en este caso, ¿sí? También para hacerle seguimiento a la población y administrar los recursos económicos. ¿Qué estudiamos en los censos? ¿Quiénes están compuestos? ¿No? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cómo están distribuidos? Costa, sierra, selva, cuáles son las características que presentan y servicios básicos de vivienda también, ¿no? Ya que en el censo hablamos de censo de población y censo de vivienda. Y claro, los cambios o las migraciones de zonas rurales, zonas urbanas y el crecimiento de forma general, ya sea por migraciones también, ¿no? O nacimientos, ¿sí? ¿Cuántos censos se han realizado hasta ahora? 12 censos de población y 7 censos de vivienda. Ya sabemos que el último se realizó en el 2017. Ustedes, muchachos, cuando en el 2017, ¿cuántos años tenían? A ver, deben tener promedio sus 16, 17 ustedes. ¿Qué año estamos? 2022, ¿no? 21, 20, 19, 18, 17, hace 6 años. Ustedes deberían tener entonces unos 12, por ahí, 11 o 13 años, promedio por ahí, ¿no? 11, 12 o 13 añitos tal vez. Ustedes han estado presentes cuando ha ido el censor, ¿no? Porque es el término que le corresponde a su casita. ¿Alguien ha escuchado? A ver, ¿qué dice el del censo? ¿Qué tanta le va a preguntar a mi mamá? Pregunta, ¿cuántas personas viven aquí? 4. Ah, no, más mi suegra, más 5. ¿No? Y también en el caso de censo de población, ¿no? ¿Cuáles se preguntan, ¿no? Grado de instrucción, señor, ¿sí? ¿De dónde es usted, señor? Y así. O también en el caso del censo de vivienda, hace la pregunta de, señor, ¿usted tiene televisor en casa? ¿O usted cocina a gas? ¿Cocina a leña? ¿No? Ah, profesora, ¿y esto para qué es? Recuerda cuando nosotros hablábamos de la pobreza, ¿sí? Hablábamos de dos indicadores, uno que era el gasto per cápita y otro un enfoque multidimensional, donde se veía la salud o en este caso la educación, ¿no? De una persona. Ah, entonces para considerar, sí. Y profesora, ¿cómo saben, ¿no? De que la población está aumentando, está disminuyendo, si ahora no han venido a hacer censos? Es que el INEI realiza sorteos y determinadas zonas son escogidas para ver año tras año cómo aumenta o disminuye, ¿no? Pero de manera fija podemos saber en el 2027 si la población ha aumentado o ha disminuido, ¿sí? Sus perritos. ¿Cuál es la metodología que utiliza el Estado? Hecho facto. Donde te encuentre, ahí te va a censar, ¿sí? Ahora, ha habido un detalle también. Para el caso del censo del 2017, hay personas que no se han hecho censar. 1.855.500 son personas. Y estas mismas personas son aquellas que no han recibido beneficios en los bonos. De repente ustedes estaban ahí, ¿no? ¿Por qué no me llega ningún bono? ¿Te has censado? No. Ahí está la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, mi mejor amiga, nadie se ha hecho censar en su casa. Nadie, ni un bono le ha tocado. A pesar de que las condiciones en las que, o bueno, todos los bonos que se han brindado, por lo menos unos 2 les correspondían, ¿no? Pero ninguno por no haberse hecho censar. Entonces, es importante que participemos de los censos. ¿Y cómo saben, profesora, que toda esta es la población omitida? Por registros, RENIEC, ¿no? También por los ingresos, en este caso de migración que hay en nuestro país, ¿sí?
se ha podido determinar ello. Ahora, eso de aquí del crecimiento intercelsal, yo le haré la próxima clase. Ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Bien, chicos, me tengo que ir a otra clase. Cuídense, hijos, que tengan un bonito inicio de semana. Con ánimos, muchachos.